Jornada 25 de la Liga 2025-26, el Barça recibió al Levante en el Camp Nou y somos líderes una vez más. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Cancelo, Yara Martín, Eric García y Koundé como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dani Olmo como nuestros 3 mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros 3 delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Ronny Bargi, Pedri, Fermín López y Ferran Torres. Primero que nada, sé que estoy publicando este video bastante tarde. Creo que para cuando termine de editar y subir el video ya habrán pasado 2 días, como mínimo día y medio, pero es que este febrero me está tratando muy mal a nivel personal. Aún así tengo un deber y sabiendo lo que pasó en este partido, o por lo menos el contexto que es lo más interesante, no podía fallar. Así que una vez más el Barça vuelve a la liga doméstica después de una semana de descanso, en la que he tenido tiempo para reflexionar y ver lo que ha estado haciendo mal. Porque como sabemos ya el Barça viene de 2 derrotas consecutivas, una muy fuerte por Copa y la última en Montilivi que lamentablemente nos costó el liderato. Y en ese video también traté de entender el porqué de estas cosas, el por qué el Barça ha tenido un mal desempeño en los últimos 2 partidos, más allá del obviamente mal rendimiento individual de bastantes jugadores del equipo. Y entre una de esas razones yo encontré que la fatiga podría ser grave. De hecho, no solamente fui yo, el propio Hansi Flick también declaró esto, y es algo que es verdad. El Barça llevaba poco más de un mes jugando cada 3 días, entre Supercopa, viajando para Praga, jugando la Copa del Rey, etc. Y creo que la fatiga que todo esto conlleva fue bastante clara. No sé a qué punto puede llegar a ser una excusa, pero sí que puede ser una razón para entender qué le pasó a este Barça en estos últimos 2 partidos. Pero bueno, finalmente llegó la oportunidad para descansar y después de una semana tranquila en la que el equipo ha podido descansar y entrenar tranquilos, puede ser que eso haya dado frutos. Pero sobre eso en unos momentos, porque aún necesitamos un poco más de contexto, dado que el Barça no solamente ha encontrado la oportunidad de poder descansar a sus jugadores, sino que también ha encontrado la oportunidad repentina de volver a tomar el liderato. Así es, tan solo una semana después de haberlo perdido, tras la derrota del clásico rival en el Sadar frente a los Osasuna, el Barça encontraba ese tropezón que podría haber llegado antes, pero encontró el tropezón del clásico rival para volver a sacarle puntos. Y con esto en mente, el Barça sabía que esta era la oportunidad para volver a tomar el liderato. Una oportunidad que parecía lejana, pero llegó bastante rápido. Y no solamente era la oportunidad de sumar puntos, sino sumarlos contra quién. Porque esta vez nos tocó recibir al Levante, que yo personalmente no me voy a explayar tanto en lo que ha sido el Levante, pues no los he visto tanto esta temporada, he visto uno, tal vez 2 partidos, pero no toma mucho tiempo ver que en la tabla están bastante mal. Y esto lo digo sin ánimos de ofender, pero la verdad es que el Levante está muy próximo al descenso. Tan solo le sacan un punto al último puesto y el antepenúltimo ya le saca 6. Sinceramente son muy bajas las posibilidades de que el Levante remonte esta situación, y eso es algo que el Barça tiene y tenía que aprovechar. El partido contra el penúltimo puesto llegaba justamente en el momento en el que el Barça necesitaba una victoria para volver a ser líder. No podía ser una mejor manera. No podía haber mejor escenario. Y pues así fue. Y con este contexto, ahora sí vamos con el 11. Porque para alegría de muchos y sorpresa de otros, creo que Flick ha tomado la decisión correcta en un 11 muy correcto. Porque partiendo de la base de que jugamos en casa y que jugamos contra uno de los coleros de la liga, creo que Flick se permitió no experimentar porque no son cosas nuevas, más sí hacer caso a la lógica común. Es decir, a la voz tal vez del hincha. Porque si algo que tenemos que destacar en el partido es la entrada de Bernal como acompañante de Frenkie. Algo que si no me equivoco mencionamos en el anterior video, tras recalcar que Frenkie tenía que tomar las riendas del mediocampo. También se mencionó que tal vez Frenkie necesitaba un compañero más, alguien que lo libere de ciertas tareas que él por condiciones o simplemente porque no quiere, no puede cumplir. Que bueno, ya veremos si es porque no quiere o porque no puede. Pero la certeza es que sabemos que Frenkie es un gran jugador con Pedri al lado. Los dos se complementan un montón. Tal vez es que Frenkie necesitaba otro compañero a la ausencia de Pedri, alguien que lo deje estar más libre en la cancha y le permita centrarse en la creación del juego más allá de defender, que es algo que ya sabemos que a Frenkie se le dificulta un montón a pesar de que ha mejorado bastante con el tiempo, pero su nivel de creación es muchísimo más amplio. Pues es exactamente lo que podemos leer en este partido. La entrada de Bernal le dio un alcance mucho más grande a Frenkie en su creación, y no solamente es el hecho de que Frenkie puede desenvolverse más, sino que Bernal tuvo más minutos y minutos que usó bastante bien. Porque si Bernal no es el MVP del partido es simplemente porque hubo otro jugador del cual vamos a hablar en este momento, pero Bernal hizo un partido bastante, pero bastante destacable. Y poco a poco empezamos a ver más características de este jugador muy joven que apenas tiene 18 si no me equivoco, jugador de la generación de Cubarsí y de Lamine, esa 2007 está encantada, y que poco a poco, quién sabe, se está haciendo un espacio en el equipo. Pero ojo, no hay que apurarnos, esta es la temporada de recuperación de Bernal tras la lesión tan grande que tuvo.
tuvo. Hay que ser conscientes de que Flick va a preferir darle minutos de a pocos para que se vaya recuperando mucho mejor este pleno y la siguiente temporada, porque sí, hay que seguir pensando en un largo plazo, la siguiente temporada ya se pueda incorporar de manera natural. Aún así ya le estamos viendo cosas, ya está deslumbrando, y no digo más porque hay que ir poco a poco. Pero siguiendo con el 11, y como digo, hubo alegrías y sorpresas. Y si la alegría fue Mar Bernal, la sorpresa fue Cancelo. Increíblemente, y sin saber bien aún si fue por un toque de atención a Valdé o qué sé yo, Cancelo entró en el 11 titular. Para nadie que haya escuchado mis videos o TikToks sabrán un poco de mi opinión de lo que fue Cancelo en su primera etapa y de lo que es Cancelo actualmente. En lo personal siento que es un jugador que sí fue fichado por, entre comillas, necesidad, para no estar dando tanta rotación a Eric García, para que haya puestos cubiertos y exista un tipo de competencia en ambas bandas, pero a su vez, por más que entendía el fichaje, no me gustaba. Cancelo en su primera etapa fue muy descuidado en muchas ocasiones, sobre todo en esa semana en la que no solamente nos fuimos eliminados de Champions contra el PSG, sino que también perdimos la liga en el Bernabéu en un clásico, en la que Cancelo fue un estelar en la disaster class que dio. Y esa imagen, quiera que no, se quedó en mi mente. Se quedó en mi mente los errores que cometió, las jugadas que muchas veces arruinó. Y no niego que es un jugador con muchísimo talento. El historial de clubes en los que ha estado habla por sí solo equipos grandes o equipos importantes en sus ligas, pero siempre había una razón por la cual no se quedaba en esos clubes. Por alguna razón, Cancelo nunca se quedaba como un lateral fijo en ninguno de los clubes que estaba. Finalmente en el Barça entendimos por qué, y se tuvo que ir. Finalmente su vuelta llegó. Desde el momento en el que se fue nunca dejó de mostrar su cariño por el club con diferentes historias, llevando la camiseta a todos lados, festejando nuestros logros, teniendo contacto directo con los jugadores, y etc. Y finalmente se dio la ocasión o el contexto perfecto para que Cancelo pueda ser tomado en cuenta, pero la imagen sigue ahí. Y la verdad es que estos últimos partidos en los que ha estado participando, yo he sido bastante claro, no me ha gustado nada, lo he llamado el desorden hecho persona, y he tenido bastantes razones, y sinceramente creía que el fichaje no iba para ningún lado, que finalmente iba a ser un suplente muy suplente, y que a lo mucho podría servir como jugador de experiencia, con jerarquía tal vez, y que pueda llevar el ambiente del grupo de la mejor manera, porque él también fue parte de este grupo. Pero llegó el día en el que Flick finalmente decidió ponerlo de inicio en un partido de liga. Hasta el momento solo había estado de inicio en un partido de Copa, partido en el que prácticamente casi se hace expulsar en la primera parte, pero finalmente le tocó un partido de liga. Por lo menos yo no recuerdo un partido de liga en el que haya iniciado, pero llegó el día y sinceramente tengo que aplaudirlo. El partido de Cancelo, si bien es cierto es contra un equipo que ya he mencionado, es el casi colista, que he dado a entender que este era el momento para poder hacer un gran partido por el nivel que refiere el Levante. A pesar de eso, no voy a quitarle mérito al gran partidazo que se clavó Cancelo. Hoy, y no lo digo de mala forma, ha estado donde no necesitaba estar. Ha cubierto partes de la cancha en la que no era necesario que esté ahí, pero estando ahí le ha dado un plus al equipo. Hoy Cancelo, más allá de ser un lateral, ha sido un extremo, que como ya he dicho en otros momentos, por características, por cómo es Cancelo, puede hacerlo, porque por suerte es un jugador que domina ambos perfiles, que va bien de izquierda y de derecha, que tiene muy buen regate y que tiene un control de balón en arranque bastante bueno, características que son dignas de un extremo, y hoy precisamente dándole esa labor de extremo o esas tareas más de extremo ha podido liberar a Rafinha de su posición y hacer que esa banda sea netamente suya, dándole también la oportunidad a Rafinha de involucrarse más en el juego defensivo y también en la creación. Todos ganan, por así decirlo. Pero si bien es cierto, ya tenemos claro que Rafinha esto lo puede hacer, la sorpresa es que Cancelo lo haya hecho de manera espectacular. No solamente por los centros que ha puesto, por las llegadas a línea de fondo que ha podido hacer, sino porque toda esa banda la ha tenido como locos. Yendo, viniendo, es verdad que en defensa puede seguir careciendo de algunas características, pero hoy precisamente no lo ha hecho nada mal. Y no solamente es que se haya ido con una asistencia, sino que directamente fue el MVP del partido. Y bien merecido. Pero es aquí donde llega la pregunta, ¿es Cancelo ahora un jugador de qué fiar? La opinión colectiva que tenemos muchos hinchas del Barça con respecto a Cancelo puede cambiar a partir de ahora. Yo creo que obviamente esto depende de lo que haga Cancelo a partir de ahora. Creo que es claro que los primeros partidos de Cancelo bajo Flick no han sido los mejores, porque obviamente Flick exige un poco más, exige muchísimo más. Pero yo personalmente, y no lo digo como aviso a otra gente, sino simplemente por dar mi opinión, es mi canal, creo que hay que estar abiertos a la idea de que Cancelo puede mejorar. No sé si a gran manera porque Cancelo ya tiene una edad, no es un jugador en proceso de crecimiento, Cancelo ya tiene su experiencia, pero aún así el contexto en el que está, bajo las órdenes de Flick, me da
interesa saber a lo que puede llegar a Cancelo. Si bien es cierto, repito, este partido ha sido increíble y también es cierto que el contexto le ayuda porque se levante, las tareas o lo que nos puede dar Cancelo en ciertos contextos de partidos pueden ser bastante mejores y le pueden dar un plus a que haya una competencia con Valdé, que creo que en el momento en el que estamos, Valdé ha bajado un poco bastante el nivel y no hemos visto a ese jugador que ya no solamente que tenga potencial, sino que en algún momento tiene que explotar de gran manera. Valdé por unas cuantas bastantes temporadas ya ha sido el lateral inicial del Barça, el lateral titular, y si bien como tal muchos no nos quejamos de esto, sí sentimos que Valdé siempre puede llegar a dar más. La eterna promesa por algo le dicen, pues creo que eso es algo que solamente él puede cambiar, y creo que el contexto que le están poniendo, si Cancelo mantiene este nivel, si Cancelo empieza a despuntar y a mostrar un nivel que en algún momento mostró en el City, tal vez en el Bayern, puede llegar a ponerle problemas a Valdé, y no con el objetivo de deshacerse de Valdé, porque Valdé es el futuro de esa banda para el Barça, sino de que saque su potencial, porque en algún momento tiene que hacerlo. Y la sorpresa de este partido ha sido que Cancelo haya hecho todo lo que ha hecho en este partido. Que se haya implicado en la presión, que haya desbordado como extremo, que se lleve una asistencia que pueda deslumbrar con sus características, sus regates, su cambio de ritmo, su doble perfil. Y como siempre digo, yo espero que los jugadores del Barça les vaya bien a todos, porque si les va bien a todos, les va a ir bien al Barça. Mi opinión de Cancelo como tal no ha cambiado. Es tan solo un partido importante porque podíamos volver a ser líderes, pero no deja de ser un partido. Y la temporada aún le queda un tramo bastante largo. Será cuestión de ver de qué nos puede ofrecer Cancelo nuevamente. Y yo personalmente estoy abierto a ver qué es eso y a ver si puedo cambiar mi opinión sobre él. Creo que me extendí bastante en esta parte. En el 11 no hay tantos cambios como tal, más allá del descanso de Cubarsí, la entrada de Gerard Martín para que tenga sus minutos. Y con esto podríamos empezar a hablar del partido, pero creo que ya lo hice, que la verdad es que el Barça necesitaba un partido tranquilo. Un partido en el que por fin, por primera vez, no encontráramos un pero. Porque lamentablemente los últimos partidos del Barça, incluso los mejores, siempre han tenido un pero. Incluso el mejor, que para mí fue el de la Real Sociedad, que finalmente perdimos, es eso. Había un pero bastante enorme y es que las jugadas que tuvimos no las desenvolvimos bien. Hoy, si bien es cierto, el Barça no se fue con una goleada estratosférica, sí logró imponer el resultado desde el minuto 1, dejando de lado obviamente la jugada que se genera tan solo a los 10 segundos de iniciado el partido, que pudo haber sido el 0-1 para ellos. Después de esos 10-12 segundos en los que hubo un poco de temor, el partido en mi opinión nunca vuelve a ser para el Levante, nunca vuelve a haber una oportunidad. O sí, hubo chances, pero nunca hubo un dominio como el tal del Levante. Nunca hubo un peligro en el que el Barça se veía perdedor de este partido. Y no solo lo digo por el gol tempranero. A los 5 minutos el Barça ya iba ganando con gol de Bernal, sino lo digo por cómo se vio el equipo. Por fin, o bueno, no por fin, pero después de tiempo podemos ver un partido tranquilos. Un partido en el que vemos a un Barça que se encuentra a sí mismo, se entienden entre jugadores, hacen bien todo lo que tienen que hacer. La presión, si bien es cierto, no fue la mejor, ha mejorado un montón. Hoy, si bien he recalcado mucho la participación de Cancelo, Koundé no se queda tan atrás, ha estado mucho mejor de lo que ha estado en los últimos partidos. Y todo siguió su rumbo natural, un rumbo en el que el Barça, como equipo superior, tenía que hacer un partido tranquilo. Un partido que ni bien lo vas ganando, ya no sientes ese temor de que algo pase. Ni bien se marca el gol de Bernal, el equipo empieza a ir a su bola, a ir con cabeza, no arriesga cuando no hay que arriesgar, empieza a crear sus ocasiones, busca a los jugadores desequilibrantes, porque hoy, a pesar de que mucho se ha dicho que Lamine no ha hecho un gran partido, yo creo que ha hecho un muy buen partido. Yo entiendo también que mucha gente espera que Lamine haga un partido de 10 en todos los partidos, que vuelva a tener esa racha de no sé cuántos partidos saliendo MVP, pero pues así es la realidad. Lamine no está obligado a hacer eso en cada partido, y mucho menos ahora que está haciendo el Ramadán. No creo que el partido de Lamine sea malo, no creo que haya sido el mejor tampoco, y puedo llegar a entender su enojo porque cuando lo cambian por Ronnie se ve una cara de enojo, una cara de frustración, pero creo que es eso, frustración de no poder haber hecho algo más en el partido. Creo que Lamine, y esto lo digo de buena manera, es consciente de que poco a poco va a tener que hacer más en los partidos. Siendo la estrella, siendo el 10, los goles tienen que caer de su parte, las asistencias ya las está haciendo, pero su nombre tarde o temprano va a tener que aparecer más en el marcador. Él sabe que poco a poco va a tener que asumir la tarea goleadora del equipo, que es verdad que él no es el 9, pero sigue siendo un atacante, y un atacante que está enviciado con el gol. Lo que sí, y obviamente hay que darle mérito a esto, es que esto no lo ciega a Lamine. Lamine perfectamente podría empezar a agarrar el balón e intentar él constantemente. Olvidarse que hay otros jugadores, intentar disparar de lejos, tratar de regatear hasta entrar al área. Lamine le podría pasar esto, pero la verdad es que no lo nubla. Toda esta ambición por marcar no le nubla el juego y sigue siendo un jugador de equipo. No por nada es uno de los jugadores que más genera en el fútbol actualmente, pero creo que es eso. Él sabe que puede hacer más. Él sabe que
que puede marcar más goles. Y creo que su reacción a su salida es símbolo de eso, su frustración de que se le escapó un partido más en el que no pudo marcar y por lo menos se llevó una asistencia por el golazo de Fermín. Aún así esto me lleva a otro punto, y es que obviamente Lamine tiene que marcar, pero quien más tiene que marcar es el 9. Y he visto a gente agarrarse con Lewandowski de por qué no marca, y la verdad es que yo, viendo el partido, entiendo el por qué no marca. Algo que hacemos mal, y ojo, me estoy contradiciendo porque dije que no había peros en este partido. Tal vez haya unos cuantos. Y es que un pero así, siendo muy minucioso de un partido que fue redondo y que ganamos 3-0, es que el 9 no marcó. Lamentablemente no se le dio en este partido a Lewandowski y viendo el partido uno entiende por qué. Algo que hacemos mal es que no le damos tantas chances a Lewandowski. Lewandowski muchas veces nos abre el camino. Lewan muchas veces está muy bien posicionado, pero el balón nunca le llega en un momento claro. Yo creo que es bastante claro, porque los goles que marcamos son todos de 9, a excepción del de Fermín, pero los otros dos goles son todas empujándolo bajo el arco. ¿Y por qué no lo hizo Lewan? Primero porque está siendo marcado, y es claro, es Lewandowski en el área, y segundo porque esos balones no van hacia él, y hay que buscar más a Lewan. Hay que darle más oportunidades. Hay momentos en los que sí puede fallar, pero pretender que un Lewandowski a esta edad, con solo una jugada por partido, pueda marcarte goles, no es real, hay que darle más. Creo que Lewan aún está en la capacidad de poder darnos bastantes goles, sobre todo viendo el mal nivel que está teniendo Ferran Torres, y creo que eso hay que aprovecharlo un poco más. Aún así, y aunque quisiera hacer este video un poco más largo, no hay mucho más que comentar, por lo menos con lo que respecta a lo que es el partido, no hay mucho más que comentar. La verdad, esto me da alegría, no solamente porque hace un video más corto de editar, sino porque significa que el Barça ha hecho un partido correcto, y un partido correcto en el momento en el que se necesitaba. Como digo, la chance llegó muy rápido. La derrota del Madrid no la esperaba en esta jornada, pero llegó bastante rápido contra el rival que necesitábamos, y el Barça desenvolvió un partido correcto, un partido en el que suma de a 3, y si eso es una victoria, también lo es la vuelta de Pedri. Después de un mes si no me equivoco, por fin vuelve Pedri, por fin vuelve nuestro mago, y por fin el Barça poco a poco se vuelve a encontrar con su plantilla completa. Ante esto creo que solamente hay 2 lesionados ya, Christensen y Gavi, Rashford ya estaba en el banco y nada, eso trae felicidad. Así que con esto, la tabla. Y como bien mencionamos, ante la oportunidad el Barça no falló y con este resultado el Barça sube con 61 puntos al primer puesto nuevamente, sacándole un punto tras su derrota al segundo, al Real Madrid, y volviendo a poner las cosas en orden en esta tabla. Siguiendo con la tabla, el submarino amarillo, el Villarreal, le ganó al Valencia, llegando a los 51 puntos, quedándose con el tercer puesto, y el Atlético de Madrid le ganó al Español, llegando a 48 puntos en el cuarto puesto. Nuevamente podemos notar la gran brecha que hay entre los dos primeros puestos y el resto de la tabla, recalcando que nuevamente esta es una competencia de solamente 2. Y con esto dicho, tenemos la conclusión, entre comillas, de que el Barça no puede seguir fallando. Como dije a inicios de febrero, este mes tenía que ser un mes de tranquilidad. Un mes en el que por fin encontrábamos momentos para descansar, no íbamos a jugar entre semana porque pasábamos directamente a octavos, y podía servirnos como un mes de preparación para lo que va a ser la recta final de esta temporada. Finalmente no fue nada así, sino que nos hemos preparado para mal. Ahora tenemos una remontada que hacer en Copa y supimos lo que fue ser segundos por una semana larga, mostrándole al equipo de que esta temporada no va a ser nada fácil. Vamos a ir contra todo. Aún así lo bueno es que no fue a más, que hemos ganado el partido, hemos recuperado la punta y ya solamente queda un partido para saber cuál será nuestro destino en las siguientes competiciones. En marzo inicia lo bueno y el Barça, con prácticamente todos sus jugadores recuperados, tiene que estar listo para volver a repetir una temporada increíble. Sin más, hasta acá voy a dejar el video y como siempre en la descripción mi redes sociales que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos pronto, y mi TikTok, donde resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste y lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, he tratado que sea un video corto, nunca me sale hacerlo corto, y eso que no hubo mucho de qué hablar, solamente las individualidades de cada jugador, lo que nos espera en este marzo, y ya. La verdad, contento con el partido, lamento nuevamente no poder haber hecho el video más temprano, pero bueno, la cosa es que el video nunca va a faltar. Así que con esto dicho, sin más, visca el Barça como siempre, y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.